Un cordial saludo, estimados estudiantes, esperando que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a este pequeño compartir con respecto a la función de una revisión sistemática. Eh, a través del presente video vamos a compartir dos ejemplos de revisión sistemáticas para su consideración y observación y monitoreo. Por otro lado, es de menester pues comentar que ese es un artículo científico. Sobre un artículo científico hablamos frecuentemente de la importancia del título, ¿no? Entonces, eso va a estar abarcado y va a estar claramente sustentado también en las normas de autores, Guide for Authors, que cada artículo, perdón, que cada revista científica y también cada conferencia internacional puede tener al momento de requerir la publicación de un manuscrito científico, pero frecuentemente se asume que este título de investigación debe ser concreto y claramente, pues muy específico a lo que se desea lograr. Asimismo, pueden ver las observaciones correspondientes del caso. Sobre los autores y afiliaciones. Muy brevemente, eh, suele estar en un artículo científico entre 4 a 5 autores, dependiendo de la magnitud de la investigación. La afiliación, en este caso, es Universidad Privada de Tacna y su correo debe ser el correo institucional. Y asimismo, es importante y menester que cada uno de ustedes pueda contar con un código ORCID. El código ORCID se obtiene ya sea a través de CTVitae o simplemente ingresar a la página principal de ORCID y registrarse como una cuenta de red social. En este punto, es importante la afiliación, ¿no? Ya que ello brinda y anuncia que dicha institución está realizando este proceso y este tema de investigación. Entonces eso también apoya a su carrera y a su universidad para que siga creciendo científicamente. Eh, Ahora, para iniciar este proceso de la revisión sistemática, iniciamos con el resumen, ¿no? Suele haber una pequeña y breve introducción. Luego de ello se sustenta brevemente la problemática de la investigación, se sustenta el objetivo de la investigación, la metodología utilizada en la presente investigación, el resultado más relevante de la investigación y la conclusión final más relevante de su investigación. Suele ser entre 200 palabras a 300 palabras. Realmente todo va a depender de la revista científica en donde estén apuntando, la conferencia donde estén apuntando, ya que ellos frecuentemente te indican cuál es la cantidad de palabras que se debe de sustentar. Y claramente todo ello debe ser muy conciso y muy concreto. Es por eso que en este proceso de investigación, a diferencia de las tesis que debemos de, vamos a decirlo así, aportar más información, aquí debe ser más específica, más analítica, más crítica, ¿correcto? Entonces, ese es el primer paso para ello. Pero claro, este es el inicio, ¿no? Es decir, una investigación inicia con el resumen, ¿no? Como producción final, pero realmente el resumen se realiza al final de la investigación, ¿no? Porque cuando ya tiene toda la información y todas las conclusiones y resultados del caso, pues ya se puede hacer ese análisis específico que se solicita. Las palabras claves de igual manera suelen ser 4, 5, 6, realmente depende de cada revista científica, ¿no? Y claro, debe ser las palabras que van a profundizar más a su investigación. No necesariamente son las palabras del título, sino las palabras que frecuentemente se van a repetir o se van a utilizar en su investigación o que su eje de su investigación gira en ello, ¿no? En algunos casos suelen ser las dimensiones que se están utilizando, en otros aspectos los puntos más claves del tema de investigación. Porque cuando ustedes, vamos a hablar de esta manera, ¿no? ¿Cuál es la importancia de hacer o realizar las palabras claves en una investigación? Bueno, la importancia es de sustentar las palabras claves es cuando yo desee buscar un trabajo afín o parecido al vuestro, pues cuando yo sustente esas palabras claves, entonces va a ser fácil para mí el poder darme cuenta al respecto, ¿no? Entonces, ese es un apoyo en ese sentido.
Asimismo, eso pues garantiza de que las investigaciones que yo revise van a estar pues afines a ello. Luego pasamos a la introducción. En este proceso de la introducción, un momento, como les comentaba anteriormente, todo este proceso es muy sistemático, muy concreto, ¿no? Está dividido en cuatro partes. En esta experiencia que tengo en la revisión de artículos y también la publicación, suele girar en estos cuatro ejes importantes, ¿no? La presentación de variables, la presentación de problemas y antecedentes, la justificación de la investigación y el objetivo de la investigación o relevancia de la misma. Me sustento. Presentación de variables, hablamos de la definición conceptual de estas variables, de estas temáticas que vamos a trabajar. Es decir, un poco y brevemente acerca del marco teórico, ¿no? Claro, todo debidamente citado y en la medida posible, pues, parafraseado, ¿no? Parafraseado dando su aporte y su significancia, ¿no? Recordemos, pues, que en ese sentido, un manuscrito científico, artículo científico, el aspecto de Turnitin es, no digámoslo devastador, pero sí se espera que menos tenga un 10 a 20%, ¿no? De similitud, no puede tener más. Es más, algunas son muy estrictas y piden 10, otras piden 20. Realmente va a depender de cada revista, pero sí de entre 10 a 20. Entonces sí debe haber un parafraseo y análisis respectivo. Por eso les digo que es más analítico, es más crítico, ¿no? Es por ende que deben tener un conocimiento alto del tema para que ese entendimiento sea sustentado en su redacción. Luego de hacer esta presentación, porque antes de hablar de un problema, siempre es importante saber cuál es ese problema, ¿no? Definirlo para luego poder hablar. Luego sustentamos el siguiente párrafo o dos párrafos que hablen de la problemática, tanto internacional y nacional, muy brevemente. Muy parecido al planteamiento del problema en la redacción de una investigación, pero aquí es más concreto, más específico, realmente directo al grano, como quien dice informalmente hablando. Entonces, por lo menos se espera que usted pueda leer o revisar algunas dos o tres o cuatro entre tesis y artículos, eh, claramente de manera internacional, sobre su tema, ¿no? Para que usted pueda hacer ese análisis y esa redacción, obviamente con citas, ¿no? Porque sobre todo lo que caracteriza un artículo son las citas, ¿no? Esos aportes científicos que ustedes dan a esas investigaciones. Muy concreto, muy específicos en ese aporte. Luego, la relevancia e importancia de su investigación. Si bien es cierto, cuando ustedes realizan una investigación como proyecto de tesis y demás, se abarca en justificación teórica, metodológica y práctica, aquí deben buscar un equilibrio y sustentar solamente la importancia o relevancia de esta investigación. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es importante trabajar bajo esta investigación? ¿No? La importancia y relevancia de la misma. Algo que estaba omitiendo en el punto 2, sí, es el problema internacional, también nacional, y si es que es posible, también puede relatar el problema muestral, muy brevemente, ¿no? Como decía, si en el proyecto era muy consistente, amplio, aquí es más concreto y específico. Continuando con el punto 3, esta relevancia teórica, metodológica, práctica puede ser unida y puede serlo sustentada en un solo párrafo, pero realmente suele ser en un solo párrafo nada más. Esa relevancia, esa importancia, esa investigación. Y finalmente el objetivo de la investigación, de que pueda obtener un proyecto de tesis y demás. Frecuentemente cuando se inicia una redacción de artículos científicos, si es una primera vez, sí se consideraría trabajar bajo un proyecto para tomar esa base y trabajar base a ello. Pero ya cuando uno tiene pues una experiencia determinada, ya no es tal vez tan necesaria porque ya lo asimila internamente, ¿no? Y es más práctico. Entonces, este objetivo se define como el propósito de su investigación, lo que usted espera lograr al final de este proceso investigativo. Entonces, estos son los cuatro ejes importantes al momento de sustentar una introducción, que suele ser entre una cara a dos caras, ¿no? Bueno, frecuentemente son dos caras, realmente, dos caras. Hablamos del método. En este caso, el método o metodología es muy diferente
a un tipo de investigación descriptiva, aplicada y afines, ¿no? Porque este es un proceso más cualitativo, porque es una revisión sistemática. Dice así, base de datos y estrategias de búsqueda, criterios de inclusión, criterios de exclusión y preguntas de cribado. Las bases de datos de estrategia y búsqueda se refiere a las bases de datos utilizadas. Eh, Claramente algunos de ustedes revisarán algunos artículos en español, en inglés, y ahí están las bases de datos, ¿no? Cielo, Scopus, Web of Science, Redalyc y entre otros. Realmente todo va a depender del tema, ¿no? Cada tema pues va direccionado frecuentemente a ciertas bases de datos, ¿no? Tanto temas educativos, de salud y demás. ¿Es importante este proceso? Definitivamente sí, ¿no? Es el corazón de la revisión sistemática. Es más, cuando nosotros realicemos investigaciones para proyectos e informe de tesis, pues sí se debería hacer una revisión sistemática. Es más, sí se hace, ¿no? Para hacer su marco teórico. Entonces, esto realmente les va a ayudar mucho para su marco teórico. En la descripción del video puedo dejar una lista de ciertas bases de datos, pero realmente ello va a depender mucho de sus temas en los cuales están trabajando, ¿no? En la base de datos de Cielo vamos a encontrar diversas, pero también es importante que ustedes vayan definiendo desde ahora cuáles son sus temas o variables que van a trabajar. Si ustedes tienen dos variables, entonces es importante que estas dos variables estén pues en un Google Drive sobre todo, porque toda información que esté en la nube es mucho mejor para poder salvar su información. Esté en la nube y ustedes puedan tener allí todas las investigaciones que pueden encontrar. A eso se le llama criterio de inclusión. Todas son bienvenidas a la casa del Señor, como diríamos informalmente. Entonces es importante que toda información que usted considere relevante puede estar en su criterio de inclusión, ¿no? Toda investigación que sea fin parecido, al menos con ciertas premisas muy concisas. Luego, ese criterio de exclusión nos da a conocer algunos estadios que ustedes rigen y priman para poder quitar ciertas investigaciones. Por ejemplo, que no sea menor o mayor de 6 años. Entonces, si es una investigación de 2012, pues la voy a eliminar, ya no me es útil, ¿no? Porque ya es muy antigua. O que se refiera a un punto específico del tema que estés trabajando, también la retiro. Y así sucesivamente. Y claro, usted también puede trabajar de esta manera, ¿no? Subcarpetas que hablen de tesis y artículos, porque definitivamente en este proceso ambos son importantes. Las tesis dan un gran panorama con respecto a instrumentos y desarrollo del marco teórico. En cambio, los artículos son más exactos y precisos al momento de compartir. Si a mí me preguntan, para el proceso de la investigación, las tesis me ayudan mucho para la obtención de instrumentos y el marco teórico. Y los artículos ayudan en demasía con respecto a la parte metodológica y a la discusión de resultados. Entonces aquí vamos a ver cómo es un inicio o cómo poder redactar una revisión sistemática en la parte introductoria de la parte de la sección de metodología. Es importante que tengamos como eje central al menos dos o tres artículos de revisión de referencia parecidos a su tema para que puedan ver cuál es la mejor forma de poder redactar la parte introductoria, porque sí, definitivamente tenemos que tener un sustento científico, es decir, teórico, de citar a algunos autores sobre la decisión por qué trabajar una revisión sistemática, ¿no? Y las funciones que van a ir logrando. Sobre las bases de datos, realmente, como sustentaba anteriormente, van a depender mucho de lo que ustedes van a utilizar. Aquí observamos un ejemplo, ¿no? Aquí estoy hablando de un tema específico y las bases de datos que he utilizado solamente son Scopus, ERIC y Web of Science, ¿no? Garantizando así la calidad de investigaciones de esa magnitud, pero frecuentemente los que he sustentado, pues siempre están en inglés, entonces solamente serán investigaciones en inglés. Ujú. Entonces, ese es un punto a tener en consideración. Por eso es importante la cadena de búsqueda que suelen decir, es cómo usted va a escribir o va a redactar los temas para poder ser encontrados. Bueno, en el caso de Scopus tiene una, vamos a decirlo, un tipo de
tipología o redacción un poco puede ser hasta extraña para ustedes, ¿no? Pero no es tan complejo porque es solo inglés y algunas expresiones, pues que es con práctica que se puede obtener más información al respecto. Pero los demás, normal, pueden escribir la palabra clave, ¿no? Digamos, eh, dolor muscular, vamos a decirlo, pues, eh, mm, tratamiento y demás, ¿no? Todo va a depender mucho de las dimensiones, vamos a decirlo así, o los puntos que ustedes quieren profundizar, ¿no? Y allí sustentamos, ¿no? Hay diversas formas de presentar las revisiones sistemáticas. En la descripción del video, como dije, voy a dejar algunos ejemplos para que ustedes puedan analizarlo y ver cuál es el de mejor calidad para ustedes, ¿no? Y luego, pues, hace este procedimiento, ¿no? De selección. Por eso íbamos a los criterios de inclusión y exclusión, ¿no? Incluyo a todos y luego excluyo de acuerdo a la revisión del abstract, si va de acuerdo a mi interés. Luego voy a analizar algunos puntos más que me van a dar a entender cuántos manuscritos voy a seleccionar, ¿no? De acuerdo exactamente al propósito de investigación. Y asimismo, hablamos aquí de las preguntas, bueno, los criterios de inclusión, como sustentaba anteriormente, se refiere a que todos son invitados. Y luego, todos son invitados hasta cierto parámetro, ¿no? Como están observando, ¿no? O sea, pongo yo igual mis parámetros. Y luego hago este proceso de exclusión, ¿no? ¿Cuáles van a ser retirados ahora, ¿no? ¿Cuáles van a ser retirados para que yo pueda ya iniciar, ¿no? Mi revisión y profundización. Una vez que ya haya realizado mis criterios de exclusión, pues ahora con estas investigaciones tengo que trabajar específicamente con estas preguntas de cribado. Las preguntas de cribado frecuentemente son las que ustedes se van a enfocar, ¿no? Preguntas, curiosidades de las cuales ustedes van a profundizar en su investigación. Si, por ejemplo, yo voy a hacer una revisión sistemática sobre sobre el diabetes mellitus 2 en Tacna o a nivel nacional, pues me voy a enfocar en el tratamiento, me voy a enfocar en las causas, en las consecuencias, en las edades. Entonces, esas van a ser frecuentemente mis preguntas de cribado, ¿no? Es decir, en los ejes que me voy a enfocar, porque si no hay un eje, no hay una razón de ser, pues la revisión sistemática no va a ser tan exitosa, ¿no? La revisión sistemática nos va a decir, de acuerdo a las experiencias, lecturas, revisiones que vamos a realizar, cómo está ese proceso, ¿no? Cómo se está llevando a cabo para poder prevenir e informar a la población, que eso es lo más importante, enriquecer la parte teórica. Claro, podemos más referir a su especialidad también, ¿no? En mi caso, en mi especialidad, podemos sustentar que si yo hago una revisión sobre, digámoslo así, el uso de herramientas tecnológicas para la enseñanza de inglés en educación superior, pues esa información realmente va a ayudar para dar a entender a los profesores de educación superior qué tanto o qué herramientas se utiliza para enseñar inglés a nivel superior y qué herramientas tienen un mayor éxito o han tenido éxito, cómo han sido utilizadas. Entonces esa información realmente apoya al docente para que pueda replicarlo o caso contrario siga buscando nuevas formas de cómo enseñar y sobre todo tal vez qué tipos de emociones o qué tipos de habilidades se están reforzando dentro del estudiante, ¿no? Y si es productivo o no para ellos. Entonces toda esa información que se puede recolectar de toda esa experiencia siempre significativa para el proceso de aprendizaje del estudiante. Entonces, de igual manera lo llevamos, ¿no? Entonces, esas preguntas de cribado tienen ese eje central e importante de ubicarnos y decir qué cosa vamos a buscar en cada investigación y formularlo en preguntas y trabajar bajo ello, ¿no? Y como equipo eso va a favorecer realmente. Y eso realmente y absolutamente va a enriquecer su marco teórico en su proceso de investigación para titulación y asimismo, pues abre una gran abertura para esta revisión sistemática que va a sistematizar los conceptos, ideas y curiosidades que ustedes van a tener. Y bueno, luego de ello, pues cuando ya tengan las investigaciones suelen ser presentadas en tablas, tanto el título, autores, año, revista científica,
vamos a decirlo, si es un artículo, un conference paper, base de datos y demás. Se pueden agregar más cosas. Todo realmente va a depender de la creatividad del investigador. Y la discusión de resultados. Antes de la discusión de resultados, hay algo muy importante que tenemos que considerar cuando hablamos de la revisión sistemática a diferencia de los otros, ¿no? En un artículo, vamos a decirlo descriptivo, aplicativo, suele estar presentado las tablas, figuras, de acuerdo a las dimensiones, de acuerdo a lo que se ha trabajado, ¿no? O las variables sobre todo. Si hacemos un relacional, la tabla variable uno, variable 2, y luego la parte diferencial, igual aplicada, pre, post, dimensiones y la parte inferencial. Pero en la discusión perdón, en el artículo de revisión, lo que he podido notar ahora últimamente es un análisis muy profundo y resultados, por supuesto, mostrados de los puntos que ustedes han sustentado, ¿no? Como había mencionado en el caso de diabetes mellitus, un ejemplo, ¿no? Mis preguntas de criados se centraron en causas, consecuencias, edades que frecuentemente tienen estos casos, tratamiento. Ya, ahora, hago una tabla o hago una figura o hago una redacción 1.1 eh, que hable sobre eh, a nivel nacional, de acuerdo a cada región, cuál es la edad frecuente que una persona suele tener diabetes. Y hago mi tabla, hago mi interpretación, lo que he podido entender. Luego, cuáles las causas principales en cada región, de acuerdo a los artículos que he revisado. Entonces se da pues debido al exceso de consumo de comidas grasas. Ya está. Y así, ¿no? Voy haciendo ese desglose. El tratamiento suelen tomar data por cada región, ¿no? Entonces, hacemos esa interpretación por puntos de los resultados obtenidos previamente, que es una inferencia a un personal de lo que han obtenido. Ahora, de esos resultados, recién pasamos a la discusión. Siempre la parte introductoria de la discusión habla en concreto de los resultados más relevantes que han podido obtener para darle un valor agregado a esta investigación y que la lectura también sea muy beneficiosa para los lectores, ¿no? Que eso realmente en primera instancia llama mucho la atención y interesa más al lector a seguir revisando esa información y considerarla, ¿no? Por supuesto. Asimismo, el segundo punto abarca sobre análisis por dimensiones. Por ejemplo, si hablo de esos resultados que mostré del tratamiento, de edades y demás, ahora puedo revisar esas investigaciones y sobre todo las discusiones de resultados y empiezo a hacer el análisis respectivo con las citas respectivas. Esta discusión es, yo voy a interpretar, a ver, ¿cómo entender mejor una discusión de resultados, ¿no? Cuando yo me realizo, digamos, tengo, me siento muy mal de salud y estoy pues resfriado, eh, estoy con un dolor de garganta, no puedo respirar bien, entonces la doctora me indica que me vaya a hacer unos rayos X para ver cómo está mi pulmón. Entonces me hace unos rayos X, la doctora pues ya está o ya tiene los rayos X y luego el especialista da pues una apreciación o da unos resultados pues técnicos, ¿no? Pero yo no sé qué dicen esos resultados, pero cuando yo llevo estos resultados y la placa a la doctora pues me dice en ciencia cierta qué es lo que tengo y qué es lo que tengo que hacer y el tratamiento para mejorar. Entonces, de igual manera, la discusión de resultados es la interpretación con un fundamento teórico científico, porque si la doctora te receta tales medicamentos y te sustenta eso es porque ella ha estudiado obviamente sus años correspondientes, pero también ha hecho una revisión y científica, etc., etc., para llegar pues a esta conclusión, ¿no? Entonces, de igual manera, nosotros analizamos todos los resultados que hemos obtenido y vamos a profundizar y discutir con otros resultados qué tan favorables o no son, ¿no? Esa discusión es como una conversación, un monólogo que ustedes tienen con ustedes mismos con citas correspondientes, ¿no? O sea, uno va a afirmar algo con sosteniéndose en la postura de un autor que como dije, no, nunca va a ser tal cual, ¿no? Nunca vas a poner la idea tal cual, sino tú vas a interpretar y vas a citar y vas a seguir interpretando por tu cuenta y también con los resultados que has obtenido, pero también con soporte a esos investigadores, ¿de acuerdo? Y así vas trabajando. Recuerda, no se olviden de citar autores.
Indicar las limitaciones y dificultades de la investigación siempre es relevante casi al terminar la investigación. Y finalmente una redacción personal vuestra, ¿no? Que ustedes han podido experimentar. Yo lo sustento frecuentemente así como la relevancia de su investigación después de todo, que no es conclusión, sino algo que ustedes quieren dar a conocer, recomendaciones y demás. Ya, eso es un valor agregado que yo suelo dar en mis investigaciones y bueno, está bien, ¿no? Porque al final es para que puedan leer los investigadores y se lleven algo más también, ¿no? Y puedan también con eso citarlos, ¿no? Que es lo más importante a posterior. ¿Correcto? Entonces, ellos, estimados estudiantes, yo les recomiendo que cuando hagan este aspecto de discusión, impriman o junten en PDFs como se sientan mejor discusiones, lean y tengan ideas, ¿no? Yo suelo imprimir muchas discusiones, analizo, profundizo y luego en una hoja o en un Word, bueno, la verdad lo suelo hacer en mi computadora, anoto las ideas principales que he obtenido por cada discusión y les pongo, ¿no? Idea uno entre paréntesis el autor tal, la fecha tal. Entonces, cuando yo crea necesario esa idea, lo uso en mi discusión y empiezo a redactar e interpretar, y así tengo pues un mejor apoyo y más rápido sale también esa discusión que quiero dar a conocer. Entonces, ese es un aporte que pueden tener de mi persona y eso es todo, ¿no? En este caso, la conclusión pues responde al objetivo de la investigación y hacemos pues una visión general de todo lo que han visto, pero siempre muy específico, muy concreto. Pero recuerda nuevamente, tiene que ver o se relaciona directamente con el objetivo de la investigación. ¿Correcto? Muchas gracias. Qué gusto poder saludarlos por este medio y bueno, muchos éxitos.